pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Robo pom pom, robo pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el Redentor. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Robo pom pom, robo pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Hola, bendiciones a todos, muy buenas noches, bienvenidos a este espacio que durante 6 semanas vamos a estar compartiendo, que durante 6 semanas vamos a estar disfrutando de este tiempo que el Señor nos ha guiado y nos ha indicado que debería tener el nombre que le hemos puesto, del pesebre a la cruz. Y vamos a estar compartiendo, gracias a Dios, durante estos 9 días. A partir de hoy, 16 de diciembre, vamos a estar todos reunidos en familia en torno al verdadero significado de lo que es la Navidad, del pesebre a la cruz. Ya habla mucho, ya dice mucho el título y sobre todo la imagen que hemos podido junto con el Señor, digamos, componer, porque diseñadas ya están, pero hemos tratado de componer esas dos imágenes para entender que entre el pesebre y la cruz hubo un camino que Jesús recorrió y que decidió recorrer sencillamente porque nos ama y porque nos amó desde el comienzo. Así es que bienvenidos a partir de esta noche a esto que se llama del pesebre a la cruz. Y hoy vamos a manera de introducción, a manera de abrebocas, a establecer como primera enseñanza, porque no les he contado, pero ahora que lo recuerdo, voy a aprovechar para decirles que vamos a tener durante todos estos días, desde hoy 16 al 24 de diciembre, a esta misma hora, comenzar unas enseñanzas, un tiempo de música, un tiempo de reflexiones, un tiempo de compartir. Vamos a tener a los pastores de Medellín, espero con ayuda del Señor poder tener también la compañía de los pastores de Manizales y la compañía de cada uno de ustedes en este tiempo en el que como familia inefable, también nos reunimos en torno al nacimiento de nuestro Rey y Salvador Jesús, pero sobre todo para aprender qué es lo que significa realmente la Navidad. Entonces vamos a tener durante todos estos días, estos 9 días, vamos a tener enseñanzas con títulos especiales, con contenido especial relacionado a todo esto que durante muchos años tradicionalmente la gente ha conocido como la Navidad.
Y hoy nos ocupa que reflexionemos acerca de el espíritu de la Navidad. Durante todo el tiempo, durante toda la historia, hemos nosotros tenido y visto también películas acerca de esto, de el espíritu navideño. Personalmente, en mis años de juventud, bueno, no hace muy poco, tuve la oportunidad también de mirar obras de teatro acerca de la Navidad con este mismo título, el espíritu de la Navidad, y a nivel publicitario encontramos mucho material, muchas campañas publicitarias que evocan todo lo de la Navidad, toda la tradición de Navidad y las costumbres de Navidad, con este título, con el espíritu navideño. Y es algo que realmente nos tiene que mover, nos tiene que intrigar, nos tiene que inquietar realmente qué es lo que significa el espíritu de la Navidad. Pero con bases bíblicas vamos a establecer eso para nosotros. Así es que yo lo voy a invitar a usted, padre de familia, a que esté atento durante todos estos días, estos 9 días, a que se reúna en familia, a que comparta en familia esta transmisión. Y no sé por qué de pronto no nos reunimos en familia con una natilla, con unos buñuelos, con unos postrecitos, a que compartamos juntos este tiempo de enseñanza en el que conocemos y sabemos que tradicionalmente todas las personas se vuelcan a las reuniones de familia, a hacer sus novenas en torno al pesebre, pero este año, por las razones que ya son obvias y que todos conocemos, tal vez veamos muy poco los desfiles de los niños entre casas, yendo a compartir ese tiempo en la casa del vecino, en la casa de la abuela, en la casa de la tía. Este año posiblemente no vayamos a ver eso y esperamos a conciencia, por salud de toda nuestra familia y de nuestros hijos especialmente, que el tiempo que tengamos que pasar hasta el 24 sea realmente un tiempo responsable en torno a la familia. ¿Ya? Posiblemente vamos a tener también algunos otros invitados, vamos a tener intervenciones musicales, bueno, una cantidad de cosas durante todos estos días que el Señor nos ha movido a hacer estas transmisiones para que nos reunamos en familia, a aprender y realmente a conocer el verdadero espíritu de la Navidad. Así es que históricamente nosotros podemos establecer alguna información o conocer alguna información acerca de la Navidad. Pero ¿sabes algo, querido amigo y familia que me escuchas? Esto no se trata en estos momentos de desvirtuar absolutamente conceptos, tradiciones, símbolos, si es verdad o no es verdad. Esto se ha vuelto un tema, desafortunadamente se ha vuelto un tema de mucho debate, ¿sí? Pero yo creo que debemos pasar especialmente de olvidarnos de ese debate para establecer quién tiene más razón o no. Yo particularmente a nivel personal tengo mis convicciones muy bien puestas en Dios, a pesar de que conozco la historia y todo el marco histórico y teórico de todas estas cosas. Pero ¿sabes algo? Si a mí me preguntas si yo celebro la Navidad, sí la celebro. Celebro el nacimiento de nuestro Dios, de nuestro Rey y Salvador Jesús, pero no lo celebro solamente esta semana del 16 al 24 de diciembre. No, lo celebro todos los días. Lo celebro en enero, lo celebro en marzo y tal vez, no sé, de pronto el año entrante puedas ver alguna situación distinta en que haya una convocatoria en la que celebremos juntos el nacimiento del Señor. Enero, julio, abril del año entrante, no sé. Porque realmente esto es algo que no se puede enmarcar en una semana. Es algo que no se puede encerrar en unas costumbres, en unas tradiciones. Es algo que realmente tiene un significado y una esencia muy especial. Entonces,
este evento, esta semana, estos espacios de transmisión del pesebre a la cruz, no se trata de que establezcamos si realmente se puede o no se puede, cómo se debe hacer, no. Se trata de que vayamos más a la raíz de lo que es el espíritu de la Navidad, de lo que es el nacimiento de Jesús, de lo que tradicionalmente se ha llamado Navidad. Y eso está enmarcado en la palabra del Señor. Entonces, tal vez haya muchos otros días, tal vez haya tiempo para que juntos aprendamos o entendamos cuáles tipos de simbologías en medio de todo esto aplican, y a conciencia por el Espíritu de Dios ya cada uno resolverá de qué manera lo puede hacer. Pero lo más importante es lo que la palabra del Señor nos dice, nos enseña, y sobre todo lo mejor es a lo que nos invita, porque el nacimiento de Jesús no es más que una invitación. Es una invitación muy especial, y sé que en estos días vamos a descubrirlo en el Señor. Así es que bueno, yo creo que ya están sentados allí en sus casas, tal vez con un postrecito, a lo mejor, no sé, acá en Bogotá, un chocolatico, unas almojábanas, todos en familia, posiblemente, no sé, tal vez un refresco, algunas crispetas, no sé, algo que sea como una convocatoria de que estamos todos juntos acá en familia para conocer realmente esto en la palabra del Señor. Y bueno, en Medellín la natilla, los buñuelos, en todo el país, Manizales, toda nuestra región bonita, hermosa, bendecida, nuestro país bendecido, a donde pueda llegar este mensaje de Navidad, del espíritu navideño, este mensaje que en el Señor hemos llamado del pesebre a la cruz. El libro del profeta Isaías, nos hace un recuento en el capítulo 9. Nos habla específicamente de el anuncio del nacimiento de nuestro Dios y Salvador Jesús. Alrededor más o menos de unos 600, un poco más, 600 años o un poco más, el profeta Isaías ya estaba anunciando el nacimiento de nuestro Dios y Salvador Jesús, y escribía estas palabras: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido entregado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Se llamará a su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y su poder y el aumento de la paz no tendrá fin sobre su trono y en su reino, y para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. He leído en el libro de Isaías, del profeta Isaías, el capítulo 9, el verso 6 y 7. Entonces, realmente, ¿qué es lo que significa o qué es verdaderamente el espíritu de la Navidad? La Navidad viene de una palabra que es natividad y significa nacimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos del espíritu de la Navidad, no estamos hablando de otra cosa, sino del espíritu que hay en el significado del nacimiento de Jesús. Y no debe ser otro espíritu el que nosotros invocamos en la Navidad. No debe ser entonces otro espíritu del que hablamos en el momento en el que tal vez estamos dispuestos todos en familia a reunirnos a celebrar el nacimiento de Jesús. No puede ser otro espíritu, porque no hay absolutamente otra cosa que conmemorar o que celebrar, sino el espíritu de lo que lo representa a Él. El espíritu de paz
y el espíritu de amor. Que no son espíritus distintos, no son espíritus diferentes en absolutamente nada. Son el espíritu de la esencia misma de Dios. El espíritu de amor y el espíritu de paz. Resulta que en los últimos tiempos, la humanidad entera, a lo largo de el cambio de milenios y el cambio de costumbres y el cambio de muchas cosas, la humanidad entera hemos confundido realmente el espíritu de la Navidad, o como ya lo hemos establecido acá, el espíritu del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y lo hemos confundido con muchas cosas, lo hemos confundido con lo material, porque sin duda alguna estos días llegan y todos, absolutamente todos, como que se nos activara un switch, se activara un chip dentro de nosotros que nos dice que hay que hacer todo más rápido, que hay que estar pendiente de lo que hay que comprar, de lo que hay que regalar, de lo que hay que comer, de lo que hay que vestir. Y hemos confundido realmente el espíritu de lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús con tantas cosas que van y vienen, que son triviales. No sé, si usted de pronto quiere hacer el ejercicio en su casa, puede ir a buscar cuántos regalos están escondidos en su closet, no sé, en un cuarto por allá olvidado. Cuántos de los regalos de juguetes a sus hijos, a nuestros hijos, están por allá siendo arrumados, apilados unos con otros. Y hasta ahí llega la Navidad, hasta ahí llega eso. Y realmente tener presente el nacimiento de Jesús no va tan allá, o yo no creo que el Señor, nuestro Dios, se haya determinado a morir en una cruz, o antes más bien, no creo que Dios se haya determinado a dejar su trono y a hacerse hombre. Así lo dice la palabra de nuestro Dios, así lo dice la Biblia, que Él dejó absolutamente todo en su trono para hacerse hombre, ¿ya? Y luego venir a nacer en un pesebre. No creo que Él haya determinado hacer eso en su plan de salvación, porque el nacimiento hace parte del plan de salvación de Dios. Entonces el espíritu de la Navidad realmente es el espíritu del plan de Dios para demostrarte a ti y a tu familia, para demostrarnos a todos en el mundo cuánto nos ha amado siempre. Entonces, ¿qué significado tendría o qué importancia tendría, qué relevancia tendría dejar de ser Dios, hacerse hombre, nacer en un pesebre, para que sencillamente nosotros, solo con lo material, celebráramos algo? Y en los temas que vamos a mirar esta semana, vamos a estar mirando todas estas cosas para que realmente traigamos un significado más especial, mucho más especial, no tan superficial, a nuestra vida en el momento en el que nosotros decidamos celebrar que Dios se hizo hombre y que murió por nosotros, que nació olvidándose y dejando toda su gloria y todo su poderío, y que decidió hacerse hombre y hacerse obediente a las leyes humanas para ejecutar su plan de salvación. Entonces, todo lo material que nosotros vemos hoy en día, no sé, por hablar de alguna situación, espero que no se vayan a incomodar por algo, pero a la luz de la palabra del Señor podemos mirar todo eso. Entonces, celebrar realmente el espíritu de la Navidad, celebrar realmente el espíritu de paz y de amor que está encerrado en el nacimiento de Jesús. Celebrar eso va mucho más allá de cualquier adorno, de la cantidad de lucecitas que tengas en tu casa, de qué tan grande y tan frondoso y tan bien decorado esté tu árbol, de cuántos regalos vas a compartir con tu familia. El espíritu del nacimiento de Dios va mucho más allá, mucho más allá. Te aseguro que eso va enmarcado mucho más allá de todas esas cosas en las que nosotros nos ocupamos.
Y a eso le dedicamos mucho tiempo, mucho tiempo. Salir de compras en los días de Navidad es súper complicado. A eso le dedicamos mucho tiempo. Pero yo creo que Dios está más interesado en que todo eso, todo ese presupuesto que tal vez destinamos a esas cosas materiales que se guardan, que se empolvan, que se dañan, que se envejecen, a todos esos juguetes costosos que al día siguiente o a la semana siguiente ya los niños no voltean a mirar, no les prestan importancia. Bueno, no sé. Dios está más interesado en que tú y yo podamos establecer una esencia real, bien especial, bien bonita, una esencia más consistente con lo que es el propósito, el verdadero propósito en el que Dios determinó ir del pesebre a la cruz. Entonces, en este pasaje que hemos leído del profeta Isaías, nosotros podemos mirar cuáles son las características del espíritu de la Navidad. Isaías, lleno del Espíritu de Dios, pudo entregarnos unas características muy especiales, pero muy especiales, del que iba a ocupar ese lugar en el pesebre. Isaías, lleno del Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu que tú y yo estamos hablando en esta noche, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la esencia misma de Dios, es el mismo Espíritu del nacimiento. ¿Cómo así? El pastor Juan Carlos me volvió loco. La pandemia le bloqueó y le fundió el cerebro. No, mira, tengo que decirte que la palabra del Señor dice que Dios es espíritu. Es la esencia de Dios. Dios es espíritu. Y que Él mismo decidió hacerse hombre. Él mismo decidió hacerse la persona de Jesús. Entonces, el espíritu que es Dios mismo, es el mismo espíritu que Dios puso en el cuerpo del niño que se llamó Jesús. Esta semana vamos a mirar un tema muy especial acerca de esto y no me voy a adelantar. Pero entonces el espíritu del nacimiento de Jesús tiene unas características muy importantes. Ese niño que nació en el pesebre, ese niño del que el profeta Isaías estuvo hablando 600 y tantos años atrás, tiene unas características bien especiales. Y te voy a decir que esas características deberían ser sobre las cuales nosotros enmarquemos cada vez que nosotros sintamos, querramos, fuera de tiempo o al tiempo, celebrar el nacimiento de Jesús mismo. ¿Cuáles son esas características? Mira que el mismo texto, la misma escritura, nos dice, y no son características normales, no son solamente títulos o adjetivos que el profeta Isaías decidió escribir allí, no. Mira que dice, un niño nos es nacido y un hijo nos ha sido dado, ¿sí? Y entonces, ¿cuál va a ser ese nombre de ese niño? ¿Cuál va a ser ese nombre? El nombre de ese niño reúne las siguientes características. Y como el niño que nació, Jesús, era fruto y producto de el mismo Espíritu de Dios, entonces tengo que decirte que las características de este niño, estas características son las mismas características del Espíritu de Dios, y en esencia misma, como Dios es espíritu, entonces son las mismas características de Dios. ¿Cuáles son? Mira, el profeta Isaías escribiría de la siguiente manera, y llamará a su nombre admirable. No, admirable no es un nombre. No, yo no conozco a nadie que se llame admirable. Hola, mucho gusto, admirable Piedrahíta. No, sino que en esencia son las características que encierran el Espíritu de Dios mismo y la esencia misma de quien estaban haciendo. Recuerda que estoy leyendo las características que Isaías dijo que iban a traer el nombre de ese niño, que todos conocemos como Jesús.
admirable consejero. No iba a ser un niño solo admirable, o no iba a ser solo consejero, no. Admirable consejero. Tal vez nosotros podamos recibir muchos consejos de muchas personas, pero muy pocos consejos que podamos recibir en nuestra vida tendrán esa característica. Muy pocos consejos serán admirables. Pero Jesús mismo es el consejo admirable. ¿Sí? Además es nuestro admirable consejero. De ninguna otra fuente podrá venir la mejor palabra para nuestras vidas sino de Jesús. De ninguna otra fuente podrá venir a nuestra vida una palabra de consejo que realmente cambie las expectativas de nuestra vida sino es de Jesús. Así es que esa es la primera característica del verdadero espíritu que nosotros invocamos en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Invocamos el espíritu con la característica del admirable consejero. Cuando nosotros celebramos Navidad, entonces nos estamos acercando al mejor consejo que es la palabra de Dios, porque Jesús, asimismo, en su vida, después del pesebre, no se quedó niño. Él no se quedó en el pesebre, no, él fue creciendo, y a medida que fue creciendo, en el momento en que él determinó también por mandato de Dios mismo, en el plan de salvación, comenzar a predicar, a caminar, a trascender en aquella sociedad. Entonces todo lo que él habló y todo lo que él expresó ha quedado consignado en la palabra de Dios, en la Biblia, y hoy lo podemos llamar como el mejor consejo, el admirable consejo. La palabra de Dios es lo mejor a lo que nosotros nos podemos acercar. Así es que si celebramos Navidad y celebramos el nacimiento, pues celebramos las características en las que el profeta Isaías, lleno del Espíritu de Dios, que fue el mismo Espíritu que engendró a Jesús en María, nosotros nos acercamos al admirable consejero. ¿A qué más nos acercamos cuando realmente decimos que vamos a celebrar o nos vamos a llenar del espíritu de la Navidad? Pues Isaías no dijo solamente que es el nombre de ese niño. Recuerda, allí está Isaías 9, 6 y 7. Y llamará a su nombre admirable consejero, Dios, pero no cualquier Dios, no. Y tampoco el segundo de algo, no. El Dios fuerte. Dios fuerte. No solamente el fuerte. Y no Dios. No. El Dios fuerte. El nombre de aquel niño sería Dios fuerte. Y eso puede generar un choque de conceptos, tal vez en tu vida, en tu familia, por lo que conoces o por lo que has escuchado, por lo que te han predicado. Pero es tan sencillo como decir que cuando Jesús nació con el espíritu de poder del mismo Dios, el Dios fuerte, el Dios que tú y yo invocamos en nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de enfermedad, en los momentos de escasez, en los momentos en los que necesitamos la fortaleza, en los momentos en los que ya sentimos desmayar. Entonces, en el nacimiento de Jesús, nosotros nos acercamos al espíritu de poder de Dios, al espíritu que tú y yo tenemos que tener siempre presente, que está ahí para suplir nuestras necesidades. El espíritu de poder de Dios. Sí, allí en aquel pesebre reposaba en ese pequeño cuerpecito todo el poder de Dios. ¿Cómo es posible? Te estoy diciendo que la palabra del Señor así lo explica. Jesús no solamente fue un niño, sino que fue un niño que nació con un propósito, y con un propósito especial. Cuando tú y yo celebramos Navidad, cuando tú y yo nos reunimos en familia para acercarnos a la verdad de la Navidad, entonces tú y yo estamos acercándonos al admirable consejero, pero también nos estamos acercando al Dios fuerte. Eso es características del verdadero espíritu del nacimiento de Jesús, del verdadero espíritu
de la Navidad. ¿Qué más nos dice allí el profeta Isaías? Nos dice también que será llamado su nombre Padre Eterno. Padre Eterno. Palabras supremamente contundentes en esta descripción que Isaías hace de quien habría de nacer 600 y tantos años después. Admirable consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Ya, cuando tú y yo nos acercamos en familia a celebrar la Navidad, cuando tú y yo, en torno a cualquier característica o configuración de reunión, cualquiera que sea la tradición de tu familia, en los tiempos que comienzan desde hoy, desde el 16 de diciembre, y tal vez puedas traer a la memoria cómo han sido tus navidades anteriores. Pero después de saber esto, por la palabra de Dios, tengo que decirte que en familia, cuando tú te reúnes en familia a celebrar la Navidad, estás celebrando el acercarte al Padre Eterno. Padre Eterno. Padre, ese título que ha sido tan, pero tan castigado, tan degenerado por la sociedad y por el espíritu mismo del enemigo de nuestras almas. Pero Isaías dice, ese niño que ha de nacer será llamado Padre Eterno. Y nosotros andamos por nuestra vida en muchas ocasiones de alguna manera como huérfanos, ¿sí? Caminamos por nuestra vida en muchas ocasiones sin realmente tener la cobertura, la protección que solamente un padre puede entregar. Lastimosamente, a nivel social, las familias hoy en día han sido muy castigadas por la falta de esa figura paterna, por la falta de esa figura que realmente significa y tiene un protagonismo especial dentro de la Navidad. Todos conocemos la historia de José. Estoy hablando de la historia de José, del padre adoptivo de Jesús, ¿ya? Pero miramos que Dios fue tan cuidadoso en medio de todas esas cosas que la figura paterna no la dejó, a pesar de que Jesús mismo fue engendrado en María por el Espíritu de Dios mismo. Recordemos, Dios es Espíritu. Cuando el ángel viene y le dice a María, engendrarás, vas a tener un hijo. No puedo, soy virgen. Bueno, el Espíritu mismo vendrá y engendrará en ti al Salvador del mundo. Dios es Espíritu, Dios es el mismo Espíritu, y el mismo Espíritu de Dios, siendo Dios mismo, engendró en María a Jesús. Entonces la figura paterna de lo que nosotros material o humanamente conocemos no iba a estar allí, pero Dios también le habló a José, y Dios le habló a José de que lo iba a respaldar. Dios le habló a José que él iba a estar allí como esa figura paterna. Es importante que nosotros entendamos que en la Navidad nosotros nos acercamos al Padre Eterno. Y cuando celebramos Navidad nos acercamos a esa figura protectora de Padre que tal vez no hemos tenido, que tal vez ya no está, pero cuando celebramos Navidad nos acercamos a la figura protectora que solamente un Padre puede entregar. Y Jesús mismo, Jesús mismo. Vuelvo y te repito, Jesús mismo, desde la Navidad para nosotros se muestra como el Padre Eterno, como el Padre que suple, como el Padre que protege, como el Padre que disciplina, pero como el Padre que ama y que abraza. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz, no solamente príncipe, no, príncipe de paz. ¿Qué es lo que hoy en el mundo hace tanta falta? La paz. ¿Qué es lo que hoy en el mundo, qué es lo que hoy en las familias hace tanto estrago? La falta de vivir en paz.
la falta de estar tranquilos, la falta de estar amándonos, la falta de estar abrazándonos, la falta de conocer a Dios realmente en toda su esencia. Pues resulta y sucede que cuando tú y yo nos determinamos en un tiempo especial en familia a celebrar el nacimiento de Jesús, nos estamos acercando a la verdadera paz, a la paz que es Dios mismo. Hoy hay tantas familias sumidas en las preocupaciones y en los afanes que lastimosamente estos años, o más bien estos meses en este año de crisis ha sido tan difícil, pues resulta y sucede que hay tantas situaciones que se han robado la paz de las familias. Las dificultades económicas, las familias que en medio de la pandemia de todos estos años y los encierros, las cuarentenas, los acuartelamientos, todo esto, lastimosamente el enemigo hizo salir a flote una cantidad de situaciones con las que se robó la paz de las familias. Y las familias, algunas, pues se desintegraron. No digamos que se destruyeron, porque mientras hay vida hay esperanza. Y si el propósito de Dios es restaurar tu familia, déjame decirte que hoy, en la víspera de lo que el mundo celebra como la Navidad, Dios está diciendo que es posible que tu familia vuelva a nacer, que tu familia vuelva a ser restaurada y restituida, con las características que Dios mismo nos está hablando hoy, con las características del consejo verdadero, con las características del poder de la restauración de Dios mismo, con las características de la protección de nuestro Padre eterno y con las características de la paz que solamente nuestro Señor y Salvador Jesús nos puede entregar. Celebrar a Jesús nacido no debe ser algo de un mes. Celebrar a Jesús nacido tiene que ser algo de todos los días. Celebrar a Jesús nacido es celebrar el propósito de Dios conmigo. Celebrar a Jesús nacido es definitivamente acercarme a lo que Él realmente es en esencia. El Dios de paz, el Dios de amor, con unas características, como ya las vimos, especiales. Las personas que se enfocan solamente en celebrar a Jesús nacido en estos próximos 9 días están perdiéndose de algo más importante que los regalos que todos podamos compartirnos. Porque la mayoría de nosotros, sin conocer a Dios, nos enfocamos en celebrar el día de la Navidad, 24 de diciembre o 25 en algunas otras culturas, pero al día siguiente, a partir del 26, ya las personas se olvidaron del nacimiento de Jesús. La ropa nueva ya la estrenamos, algunos en las cenas y en las celebraciones su ropa nueva se echa a perder y entonces ya eso perdió todo el sentido. ¿Qué más puedo decirte? A partir del 26 ya nadie está preocupado porque celebramos el nacimiento de Jesús y ya. Ya todo el mundo está enfocado y preocupado es porque ya viene el fin de año. Y entonces ya todo lo del nacimiento se pasó a otro plano, ni siquiera a un segundo. Desapareció absolutamente de todo el afán y el enfoque de las personas o las familias, porque ya hay que preocuparnos por la celebración del 31, el fin de año. No. Celebrar a Jesús nacido es algo que tiene que estar siempre presente en nuestros corazones, porque ¿sabes algo? Fue algo en lo que Dios se enfocó tanto. Cuando nosotros recitamos o escuchamos ese versículo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el verso 6, y cuando lo recitamos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo recitamos así y no nos detenemos en las primeras palabras. De tal manera amó. Y de tal manera no tiene cuantía. De tal manera, esa expresión no se puede encerrar en una cantidad. De tal manera no se puede expresar, no se puede describir, no se puede definir. Esa palabra de tal manera tiene un nombre, el tuyo y el mío.
por eso se hizo hombre, para eso nació, para comenzar a mostrarnos cuáles eran los planos del diseño, del plan de salvación, cuáles eran sus propias intenciones, solamente para expresarnos el amor que desde siempre nos ha tenido nuestro Dios y Salvador Jesús. De tal manera te amó, que decidió dejar su trono de gloria, su trono de poder, para entregar su vida luego por ti, para caminar siendo el único hombre en la historia de la humanidad sin tacha, sin mancha, sin pecado. De tal manera es la medida infinita, la medida incuantificable que tiene el amor de Dios para contigo y para conmigo, para con tu familia. Si estás allí reunido en familia, disfrutando de esta introducción, de esto hoy es la introducción de lo que es del pesebre a la cruz. Y hoy aprendiendo, entendiendo y mirando qué es lo que significa realmente esa frase del espíritu de la Navidad, del espíritu navideño. No significa otra cosa más que Dios mismo diciéndote en esta noche, ¿sabes algo? Sigo siendo y voy a seguir siendo tu admirable consejero. Voy a seguir siendo el Dios fuerte, el Dios que te protege, el Dios que te cuida, el Dios que te sustenta. Sigo siendo y voy a seguir siendo tu Padre eterno, el que te provee, el que te abraza, el que te toma de la mano para caminar y decirte, hey, no te detengas, no te desanimes, vale la pena, vamos a estar juntos y vamos a ir juntos por todas esas cosas que soñaste, que pensaste, que si son tus sueños, también son los míos. Que el mejor regalo al que te puedes acercar en esta Navidad lo puedes empezar a construir desde hoy junto con tu familia para recibir la verdadera paz de Dios en tu vida. Eso es lo que significa el espíritu de la Navidad y es lo que nosotros hemos sentido en el Señor como ministerio, como iglesia, como familia. Inefable compartirte en estos días, en estos próximos días, desde hoy 16 de diciembre hasta el próximo 24, compartir juntos de lo que realmente significa la Navidad, del propósito de la Navidad, y que conozcas realmente al que nació. Que no lo encasilles allí en una figurita humilde, pobre, sencilla, en un pesebre sin oportunidades. No lo encasilles ahí, porque el que nació, el que estaba ahí, tenía unas características impresionantes, fundamentales, que las acabamos de mencionar, que las acabamos de aprender. Esto es del pesebre a la cruz. Esto es de lo que se trata esta reunión, esta semana y en estos días. Que podamos vivir juntos una reunión familiar como ninguna otra la hayas podido disfrutar. Si no puedes salir a reunirte, a compartir las viandas y los manjares que siempre estás acostumbrado todo el año, pues define este año, en este tiempo, que esta Navidad va a ser una Navidad diferente. Pero no diferente por las restricciones, no diferente porque estamos prácticamente, no sé, como maniatados de no poder salir, comprar, compartir el regalo, mi abuela, mi tía, mi primo, la cena, el paseo. No, esta Navidad tiene que ser una Navidad distinta, diferente, porque tienes la oportunidad de conocer al que nació y que nació con el propósito, de no quedarse solo en el pesebre, sino de pasar del pesebre a la cruz. ¿Qué tal si hacemos una oración en esta noche, en este tiempo? ¿Qué tal si te acercas, abrazas a tu familia, tomas de la mano a tu esposo o a tu esposa, a todo tu entorno, y en esta oración dices, Señor, poderoso Jesús, te damos gracias en este tiempo, Señor. Pero ¿sabes algo? Queremos realmente entender, saber lo que significa que tú hayas nacido. Queremos saber qué es lo que se esconde realmente detrás de ese propósito tuyo de hacerte hombre. ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas planeando? Y lo que estabas planeando es lo que estoy abrazando en este momento. Decidiste hacerte hombre y como niño vivir en un pesebre y luego pasar de ese pesebre a la cruz sencillamente para que yo hoy pudiera abrazar a mi familia.
Así es que, Señor, te damos gracias en este tiempo y nos disponemos en nuestro corazón y nos disponemos en nuestro tiempo, estos próximos 9 días, a que tú nos hables y nos enseñes de lo que realmente significa la Navidad. Dios, te damos gracias. Y yo bendigo, Señor Jesús, a cada persona, a cada familia, a los pastores del Ministerio Inefable y a quien tenga la oportunidad, Señor, de llegar este mensaje, de escuchar este mensaje acerca de tu nacimiento, de lo que realmente se esconde allí y significa. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, yo soy Juan Carlos Piedrahíta, pastor del Ministerio Inefable en la ciudad de Bogotá. Tendremos la compañía en los próximos días de nuestros pastores Wilson y Yasmín en la ciudad de Medellín, y espero con la ayuda de Dios también a los pastores Luis y Vanessa en la ciudad de Manizales. Y bueno, a muchos de ustedes no se sorprendan si los convocamos para que compartan con nosotros un texto, una lectura, un versículo, una canción, ¿por qué no? Estamos en este tiempo de alegría. Esto es Del Pesebre a la Cruz, del Ministerio Inefable, desde la ciudad de Bogotá, pero para Colombia y el mundo. Bendiciones a todos ustedes. Preparen para mañana su natilla, sus buñuelos, sus postres, y a partir de las 8:30 poder reunirnos juntos para celebrar esto que se llama Del Pesebre a la Cruz. Bendiciones a todos ustedes. Un abrazo. Se cuidan. El camino que lleva a Belén, bajas del valle que la nieve